Iniciamos la grabación. Decía antes de la meditación que este tema venía enlazado con el tema de la semana pasada, que hablábamos acerca de la intuición. Carlos, no sé si ingresó Carlos, creo que no lo veo por ahí. Nos proponía este tema. ¿Sí está? No. Nos proponía este tema básicamente porque en ocasiones todo lo que está sucediendo dentro de nosotros y que no le hemos prestado atención termina haciéndose un nudo y terminamos haciendo interpretaciones y terminamos confundiendo la intuición, por ejemplo, con el niño interior o con la voz de nuestra conciencia o con Pepe Grillo o con qué sé yo. Terminamos haciendo un rollo en nuestra cabeza con toda esta información y a veces inclusive no sabemos desde dónde estamos tomando nuestras decisiones o por qué estamos actuando de cierta manera y entramos en experiencias que no son tan gratas y nos preguntamos, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Si básicamente yo quisiera que me sucediera otra cosa, pero todo lo que nos sucede, toda experiencia que estamos viviendo, está enlazada con lo que está sucediendo dentro de nosotros. Hay una frase muy bonita del Kybalión de Hermes, un sacerdote o filósofo egipcio. Él decía, como es adentro, es afuera. Entonces, básicamente, si nosotros queremos entender qué es lo que está pasando dentro, por fuera de nosotros, las experiencias que tenemos en nuestra rutina, con nuestras parejas, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en relación con el dinero, en relación con todo lo que estamos viviendo externamente, si queremos entender o nos preguntamos por qué nos suceden este tipo de cosas, pues básicamente, o la respuesta mejor, es sencilla, es ir y mirar qué está sucediendo dentro de nosotros, qué es esa información que adentro quizás tenemos como esas bolas de hilo, de lana, que se enrollan y no sabemos, o ahorita que estamos en Navidad, las luces de Navidad que guardamos y se hacen un nudo, justamente así, en ocasiones, no digo que siempre, tenemos nuestra vida como las luces de Navidad. Ese sería un buen título para la charla. Las luces de Navidad que llevamos por dentro. Sirven, son muy lindas, pero si están enredadas no las vamos a poder usar o no las vamos a poder disfrutar de una manera armoniosa. Entonces eso pasa mucho cuando no logramos distinguir cuál es nuestro niño interno, cuál es nuestra voz, la voz de nuestra intuición, lo que hablábamos hace 8 días, cuál es nuestra mente, nuestros pensamientos ahí bombardeándonos con posibilidades que a veces no son tan útiles, cuál es la voz de nuestra conciencia y cuál es la voz de nuestra conciencia sin ese o nuestro espíritu. En realidad, para no aumentarles, con esas, ¿cuántas mencioné, Juli? 4. Niño interior, la voz de nuestra alma, que es nuestra intuición, nuestra mente. Ya hemos hablado acerca del corazón, para las personitas que son nuevas. Hemos mencionado que el corazón tendemos a cargarlo también con una personalidad, ¿no? Es que tu corazón te dice que hagas esto. Hay una canción, como es esa canción de salsa, la mente me dice que sí, mi corazón me dice que no. Tendemos a cargar a nuestro corazón de ese peso innecesario, porque nuestro corazón no tiene personalidad, nuestro corazón no siente emociones, por más de que nos hayamos repetido históricamente, sigue tu corazón o tu corazón está sintiendo, no, nuestro corazón simplemente es un órgano muy importante, muy vital, que sirve para recibir sangre y expulsar sangre. No le carguemos de responsabilidades que no tiene y no lo bauticemos o no bauticemos en este caso a nuestra alma,
que es por donde transitan nuestras emociones, que se encuentra ubicada cerca a nuestro corazón y por eso hacemos la relación con nuestro corazón. No bauticemos a nuestra alma como corazón. De esto se trata todas estas charlas, de esto se trata todos estos encuentros, de que podamos desenredar un poco todo esto que está sucediendo dentro de nosotros para conocernos. Ese es el verdadero objetivo, porque si nos conocemos, si avanzamos en ese autoconocimiento de nosotros mismos, allí vamos a poder disfrutar mucho más la vida. Ahí vamos a entender un poquito más de qué se trata todo esto y por qué estoy sintiendo todo esto, cuánto me voy a demorar sintiendo lo que estoy sintiendo, cuánto me voy a demorar sintiendo el dolor de la pérdida de mi mejor amigo o de mi exnovia o de la pérdida de este trabajo o porque el dinero no está fluyendo en mi vida. Cuando yo hago ese recorrido hacia adentro, cuando yo hago ese recorrido de autoconocimiento, podemos desenredar las luces de Navidad que tenemos dentro. Estoy muy navideño hoy. Bueno, ingresemos, ya saben, entonces yo creo que Juli, cuando yo estaba por fuera que estaba solucionando un tema del computador, de pronto les comentó un poco de que estos conversatorios no es un monólogo. La idea es que ustedes compartan con nosotros, que nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten sus dudas, que nos ayuden a resolver también las dudas que pueda surgir durante el conversatorio. Y así entre todos vamos ampliando esta conciencia que se podría decir que inicia en lo individual, pero es una conciencia colectiva. Por eso cuando se hace estos conversatorios, estas charlas en grupo, se vuelven mucho más nutritivas. Entonces, por ende, en cualquier momento que deseen, me interrumpen o nos escriben por el chat. Yo tengo una pregunta que no sé por qué no la hice antes de la meditación. Usualmente tiendo a hacerla antes de la meditación. La pregunta es, ¿qué no has podido sanar de tu niño interior? Y ya cuando entremos un poquito más en el tema, en materia, vamos a ir reconociendo, vamos a ir observándonos, porque esto se trata, que mientras vamos hablando, como decía Juli, nos vayamos observando qué es lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido, cómo lo estamos viviendo, y en este caso, qué es o cómo es nuestro niño interior y qué tan sano está o qué tan feliz y pleno está nuestro niño interior. Entonces, arranquemos. Ya saben, las personas que quieran interrumpirme, me interrumpen para responderme o para hacer cualquier apunte, o los que quieran ir escribiendo, los vamos leyendo. El niño interior, estuve leyendo un poco porque no es muy fuerte, no, como les decía, tenía una invitada con mucho conocimiento en el tema, pero por cuestiones de logística no alcanzó a estar. El niño interior es un tema enraizado, es un concepto enraizado por la psicología y más exactamente por la terapia gestal. Esta terapia gestal es más bien nueva, se podría decir. No conozco mucho del tema, pero quizás es del siglo pasado que arrancó. Y nos habla de una estructura psicológica. Es la estructura psicológica más vulnerable que tenemos, que tiene nuestro ser, que tiene nuestro yo. Entonces ya desde ahí, desde ese concepto teórico, llamémoslo, técnico, ya nos vamos dando cuenta de que el niño interior es más un tema psicológico que espiritual, ¿sí? Por ende, bueno, obviamente por estar dentro de nosotros lo cobija el espíritu, claro que sí, pero es más como una especialidad de la psicología. Y ahí entonces ya podemos separar un poquito esa idea que a veces se confunde entre la intuición y los temas del niño interior. La intuición, como lo hablábamos hace 8 días, es la sensibilidad con que se comunica el alma.
¿Mm? Es esa, decíamos que no podríamos concluirlo como la voz, porque nuestra alma no tiene voz. La voz es algo humano, ¿sí? Las palabras, el lenguaje, en este caso el que utilizamos nosotros, el español, es algo netamente humano. Por ende, nada tiene que ver el alma con una voz. ¿Mm? El alma se expresa por medio de sensaciones. Y por ello, aquí cabe algo que no mencionaba hace 8 días, y es esa palabrita presentimiento. Ese presentimiento, cuando a veces estamos en la calle y teníamos algo y nos preguntan qué pasó, no, tuve como un presentimiento de que algo va a pasar. Esa es como la sensación o la forma en que tu alma se está comunicando contigo, ¿sí? Te preguntan, ¿pero qué? ¿Qué es? No sé, no logro entender, simplemente sentí. Y de eso se trata el alma. Por eso se vuelve tan importante que nosotros abramos, expandamos nuestra conciencia con respecto a nuestra alma para poder entender mucho mejor. Aunque ella no se comunique con un lenguaje, y decíamos hace 8 días que el lenguaje del alma es inteligible, y lo dice la misma Biblia. Hay un versículo que dice, por la cual clama Abba Padre, y la palabra Abba, cuando se escribió ese fragmento de la Biblia, no existía. Entonces es como, y se habla también de las lenguas, es la comunicación del alma que es inteligible. No podemos entender con esos conceptos humanos que nos hemos, esos códigos humanos que nos hemos pactado, pero sí lo sentimos, sí sentimos que algo como que no encaja. No es que esté bien o no esté mal, no es que esté bien o que esté mal, sino que simplemente no está encajando. Entonces hay algo que te está diciendo por allá, como que por acá no es, como que por allá no cojo. Voy a meterme por un callejón y como que siento y no, como que por acá no, y mejor me voy por esta calle. O viceversa, ¿no? Puede pasar. Voy por la calle y tengo una sensación de, uy, no, mejor me meto por acá. No sé por qué, pero sigo mi intuición, sigo mi sensación, sigo mi presentimiento. Eso es la comunicación o la sensibilidad de tu alma, la intuición. El niño interior, entonces decíamos que es algo más de tu parte psicológica, ¿sí? Y, eh, bueno, regálame, Juli, porfa, los textos que te puse y me los lees cuando los pegues. Esto, pues me puse a escudriñar un poquito, ya les dije, no conozco, mi fuerte no es la psicología. De pronto Tati, que es psicóloga y nos acompaña, por ahí la digo, hola Tati, de pronto ella nos puede corregir y nos puede aportar mucho más en estos temas. Aquí leí algo y lo estamos anotando, Juli lo está anotando y nos lo va a leer en este momento. Me pareció bastante interesante. Gracias. Aquí quiero, como dicen por ahí, quiero meterme en arenas movedizas porque no es mi campo. A mí me encanta más vivir desde el presente y como siempre lo he dicho, aunque conozca técnicas, aunque valore las técnicas, prefiero no enseñarlas, prefiero no mostrarlas porque la idea es que cada quien desde su presente, desde su historia, desde su sentir, genere sus propias técnicas. Pero aquí vamos a hacer un, un desliz a esa idea. Y es que quiero que nos montemos en una máquina del tiempo. Vamos a abandonar un momentico nuestro presente, nuestro ahora, y vamos a ir a nuestra infancia. Quiero que cada uno de nosotros hagamos ese ejercicio de ir a nuestra infancia, cualquier año,
más o menos entre los 5 y ponle tú 8, 9, 10 años, ponle tú máximo 12. En cualquier momento ubícate, donde te quieras ubicar, y piensa en la experiencia que viviste. No te la voy a preguntar, no voy a hablar exactamente de esa experiencia, pero sí quiero que viviendo, recordando esa experiencia, intentes sentir lo que estabas sintiendo en aquel momento. No importa en qué año estés, no importa cuántos años tengas en este momento de tu recuerdo, pero elige solo uno. Quizás se te están pasando varios por la cabeza, pero quiero que elijas solamente uno. No importa si es una situación que nuestra mente pueda llamar positiva o negativa, no importa. Elige solo uno, quédate con ese e intenta sentir nuevamente lo que experimentaste en ese momento. Lo vas a sentir ahora gracias a estar recordando tu pasado. Vas a ser como un túnel cuántico, un agujero de gusano que llaman en tu vida, trayendo esa sensación, esa emoción a tu presente. Haz el ejercicio. Está muy alta la música. Ahí, ¿qué tal? ¿Listo? Sí, sí, la música tiene, esos son instrumentos que a veces suben y a veces bajan. Mantén el recuerdo, mantén la sensación. Si aún no la tienes, sigue ahí, buscando la sensación que experimentaste. Nos leía entonces Juli, cuando somos pequeños todos pasamos por experiencias positivas y negativas. Si vivimos una situación negativa y somos capaces de solucionarla de manera adecuada, y aquí viene algo muy importante. ¿Cómo se soluciona una situación negativa de manera adecuada? Viviendo el dolor correspondiente, dándonos tiempo para sanar y cerrar la herida. Las situaciones que llamamos negativas no se solucionan huyendo de ellas, no se solucionan tapándolas, se solucionan viviéndolas. Esa es la palabra clave, viviéndolas. Quizás lo que voy a decir ahorita es un poco culturalmente no tan aceptado, pero las personitas que vivieron, por ejemplo, una violación cuando eran pequeños, o maltrato familiar, bien sea físico o emocional, y socialmente, culturalmente, estamos codificados a que eso no debería pasar. Cuando nosotros creemos, expulsamos esa idea de que no debería pasar, cuando ya está sucediendo, básicamente entramos en choque con la experiencia. Estamos chocando con esa experiencia. La experiencia está sucediendo. Hay un niño en plena violación, hay un niño en pleno maltrato, hay un niño en plena decepción porque papá o mamá lo abandonó, porque sus amiguitos no lo dejaron jugar o porque sus amiguitos se burlaban de él en el colegio. Cualquiera que sea este tipo de situaciones que nuestra mente llama negativas, socialmente estamos codificados para rechazarlas. Yo no estoy diciendo que sean buenas o malas, simplemente que si se están viviendo o se vivieron, era así que tenía que suceder. Y para sanarlas, esto no lo estoy diciendo yo, estoy leyendo de la psicología gestal, ¿cómo dice? Somos capaces de solucionarlas de manera, para sanarlo o solucionarlo de manera adecuada, dice aquí, hay que vivir el dolor, no hay que rechazarlo, no hay que intentar el típico de esto no te debió haber sucedido a ti. Si de pronto conocen a alguien a un niño o un caso de situaciones así,
No intenten reforzar ese huir del dolor. Cuando digo reforzar es utilizar ese tipo de palabras. Decir, esto no te debería estar sucediendo. No digan eso. Si lo que se les viene a la mente es esa frase, mejor quédense en el silencio. Porque cuando nosotros decimos, esto no te debería estar sucediendo, o esto es injusto que te suceda, estamos reforzando una herida. Entonces, lo que yo, que estoy pasando por esa situación, lo podría pasar viviendo el dolor y sanándolo, llega alguien y me dice, esto no te debería estar sucediendo, entonces crea un caos de, bueno, si lo estoy viviendo dentro de mí, lo estoy viviendo, pero alguien me dice que no lo debería estar viviendo, entonces, ¿a quién le hago caso? Y por eso es que quedan las heridas en falso, sanadas en falso, porque dentro de mí, dime,
Se nos fue. Bueno, antes de que se me vaya la idea, entonces veníamos diciendo que en esos momentos en donde hemos chocado con nuestra experiencia, básicamente porque eso es lo que sucede, ¿no? Decía Juli, estamos creando o estamos desarrollando creencias, ideas, una perspectiva de la vida, nuestra etapa de niñez, y viene mucha información, ¿no? Viene la información más importante, que es la de adentro, que es la que estamos viviendo la experiencia, la que nos lleva a aceptar la experiencia, por más triste y dolorosa que pueda llegar a ser, a aceptar viviendo la experiencia, y viene la información de afuera como en contra, ¿sí? Y estaba utilizando la idea de tú no deberías estar viviendo esto, o es injusto que tú vivas esto. Cuando nosotros resaltamos eso, entramos en ese choque. Aquí veníamos, entramos en ese choque, y ahí, justo ahí, es donde se crean esos traumas, en donde la herida no sana. Bueno, quizás estoy siendo un poco dramático con la palabra trauma. Ahí es donde se crea esa herida sana en falso, porque hay una, no sé si es historia o simplemente analogía, que nos muestra que nosotros no debemos abrirle el capullo a las mariposas. No sé si lo han escuchado. Es algo así como que si tú ves una cristálida en donde está emergiendo una mariposa e intentas ayudarle, intentas abrir su capullo para que la mariposa salga, lo único que vas a hacer, lo único que vas a lograr es dañarle su fuerza, la fuerza de sus alas. Por ende, sí, tú le puedes abrir el capullo, pero la mariposa cuando sale ya no va a poder volar, porque esa fuerza que estaba utilizando para ella misma abrir su capullo, ya no la va a tener, porque ya el capullo está roto y no necesitó ejercitarse. Pasa lo mismo cuando somos niños. Cuando somos niños y vivimos una experiencia dolorosa, traumática, triste, dura, como quieras llamarle, y llegan acá los papás y no, mira, que pobrecito, que tú no deberías vivir esto, vuelvo a lo mismo, esto es injusto contigo, no sé qué. Lo que estamos haciendo es romper el capullo y no permitirle que él mismo sane en medio de esa circunstancia. Entonces, esto lo estamos tomando por ahora por el lado, como lo llamaríamos, negativo, ¿no? Las experiencias negativas. Ahorita nos vamos a pasar también para ese niño que también ha sido sano, ¿no? A veces, creo que hay muchísimas historias también de personas exitosas y que se ponen a esculcar en su pasado, y su pasado fue duro, su niñez fue muy dura, que vienen de la pobreza, que vienen de un hogar donde los maltrataron, que vienen de un hogar donde sufrieron violación, o vieron que sus amiguitos sufrían violación, o vienen de un hogar o de una niñez con bullying. ¿A qué voy con todo esto? Hoy en día, y lo he resaltado en muchas ocasiones, y muy seguramente me pueden estar juzgando, y obviamente son libres de hacerlo.
Estamos creando una generación de cristal, en donde no se permite el bullying, en donde no se permite que te digan algo malo, que te digan algo, que te miren inclusive. Hay filósofos, inclusive Dostoyevsky decía, llegaremos a un punto en donde no podremos opinar porque ya mis opiniones serán un daño o un juicio para los demás. Y estamos cayendo en eso, estamos cayendo en eso. La solución, y vuelvo al escrito, no es evadir, no es ir a sanar al niño, es vivir, es vivir. ¿Mm? Entonces, cuando yo les decía hace un momento atrás, vayan a un momento de su historia y traigan la sensación a la hora. El ejercicio es traer la sensación aquí, al presente, porque si no la pudieron vivir en ese momento de su pasado, cuando tenían 5, 7, 8 años, sea una situación tremendamente dolorosa, o sea algo sencillo, no lo pudieron vivir completamente, el ejercicio es traerlo aquí y cuando estamos trayendo esa sensación al aquí y a la hora, están trayendo al niño que no ha sido sanado. Están trayendo al niño que no ha sido atendido y lo están atendiendo justo en este momento. Y yo no les digo, entren en la melancolía de la situación, no, es simplemente observar. La conciencia se trata de observar, porque la conciencia es la que me permite esa conexión entre mi alma y lo que yo estoy viviendo en esta experiencia humana. La conciencia no es un boom de magia o de fiesta o de entonces voy a sanar y entonces para sanar tengo que llorar y tengo que derramarme en dolor y en tristeza, en agonía. No, simplemente observa. Que el observar me genera recordar la angustia o me genera recordar el dolor y ese dolor me provoca lágrimas. Ok, está bien. Pero no son las lágrimas las que te están sanando. Es importante que tengamos eso muy claro. Las lágrimas son la consecuencia al observar en conciencia esa emoción que no habías querido observar. El punto aquí no es la lágrima, no es el dolor, no es la tristeza. Es el dejar de hacerme el de la vista ciega a algo que me sucedió y que no quise atender por X o Y razón, porque la cultura me decía que no tenía que prestarle atención a eso, ¿sí? O que si le prestaba atención no se la estaba prestando de forma correcta. Estaba sobredimensionando la cuestión, lo que me estaba sucediendo. Entonces, para no alejarme tanto, la voz o el niño interior simplemente te está recordando aquellas cosas, o está ahí, para que recuerdes aquellas cosas que te has saltado. Como decía Juli, tenemos ciclos en la vida y todos tenemos que vivirlos. Y si no lo vivimos, en algún momento vuelven a nosotros para ser atendidos. ¿Mm? Entonces esta experiencia se incorpora en nuestro yo. Sin causar daños, pasaremos a la fase sucesiva del desarrollo. El niño interior que no está sano nos está golpeando constantemente. Y más adelante en la siguiente frase nos habla aquello de cómo reconocer cuando mi niño interior no está sano. Si tienes miedos irracionales, si tienes miedos irracionales, miedos que no entiendes, miedos que no te explicas por qué le tengo miedo a la altura, por qué le tengo miedo a una cucaracha, por qué le tengo miedo a un ratón, por qué le tengo miedo a, qué sé yo, a los cuchillos, a pasar la calle, por qué le tengo miedo a la lluvia. Esos miedos irracionales te están diciendo hay algo que no has atendido de tu niño, de tu niñez o de tu pasado, llamémoslo. Y no es que tengas que hacer una regresión y, bueno, si tienes la oportunidad, ve
donde el psicólogo o donde un especialista, el apoyo, siempre lo hemos dicho, el apoyo, nosotros podemos sanar solos, pero si hay alguien a tu lado que te esté guiando, que te esté orientando, que tenga un recorrido, que esté sirviéndote de guía, hazlo, genial. Mas tú sé consciente de que esa persona no es la que te va a sanar, ni el psicólogo, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el médico es el que te vaya a sanar, ni el psiquiatra es el que te vaya a sanar, eres tú. Y la forma de sanarte es observando, atendiendo con amor eso que no quisiste o no supiste entender en su momento. ¿Mm? Sencillo. Vuelvo a explicar el logo, el motivo del logo de mi marca, el círculo Zen. Perdón, sí, el círculo Zen, el Enso Zen, se le llama. No sé si lo han visto, que se podría interpretar como la O de Antonio, es un círculo sin terminar. Es el Enso Zen y es del budismo Zen en la cultura oriental. Significa el recorrido que damos y, y como tiene un vacío en donde termina, es el recorrido que damos para darnos cuenta que teníamos que llegar al mismo punto. Ese recorrido puede ser gigante y demorarnos años en entender que simplemente lo único que tenía que hacer es sentarme a observar, a sentir, a vivir, como dice la psicología gestal, a vivir el dolor. Que si el dolor me lleva a llorar, bueno, ok, lo lloro, pero no es la lágrima la que me está sanando, es el que estoy sentándome a observar y observo el dolor y el dolor me genera lágrimas. Ok, genial, dejo que fluyan las lágrimas y dejo que fluya el momento presente. Pero tengamos claro eso, es el observar lo que te está sanando, porque quien observa eres tú, es tu alma, no es tu mente. La conciencia viene desde tu alma observando tu vida. Entonces tu alma observa el dolor y cuando lo observa lo libera. Cuando lo libera, fluye. No sé si les pasé hoy en el grupo de WhatsApp una imagen de las emociones. Juli, ¿me recuerdas? De las emociones transitando por la vida. Es como una caricatura y dice algo así como las emociones transitan por tu vida y muestra como muñequitos transitan. ¿Sí? ¿Sí está? Eso, nuestra función es permitir que las emociones fluyan, pero cuando nos sucede algo, y lo decía muy bien Juli, eh, a nuestra corta edad, en donde estamos hasta ahora, ¿cómo fue la palabra que utilizó? Como fortaleciendo nuestro cuerpo, nuestra mente, pues obviamente es como si en ese crecimiento, creo que esa era la palabra, en ese crecimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, se nos atraviesa una emoción y no la dejamos que fluya, pues nos queda ahí atravesada y seguimos creciendo y sigue pasando los años y la emoción queda ahí atravesada. Entonces el niño interior lo que nos está diciendo ahí, cuando eras pequeño, no viviste esta emoción, no la dejaste que fluyera, obsérvala, esa es la forma, obsérvala para que la emoción fluya. No tienes que hacer más, solo observarla. Ah, pero es que, ¿cómo tengo que observar una emoción? ¿Cómo tengo que observar? Ya lo hacíamos. Cuando yo les decía, vayan a un momento de su niñez, no importa que sea positivo o negativo, ahí y sientan, traigan esa sensación y la sienten, ahí ya lo están observando. Ah, que es que yo la traje, la sentí, pero ya se me escapó porque me entretuve en lo que estaba diciendo Juliana y en lo que está diciendo Antonio. Otra vez, haz el ejercicio, tráela y siéntela. Y date un momento para sentirla. Date ese momento para sentir esa experiencia por completo, no a medias. No importa que sea positiva o negativa. Si tienes miedos irracionales, si tienes rencor, odio,
o tristeza a menudo. Respondes de manera desproporcionada ante situaciones que no son realmente tan importantes o saboteas tus metas constantemente, es probable que tu niño interior esté dañado, lo cual es perfectamente comprensible, ya que le estás obligando a llevar el peso de heridas profundas que no acaban de sanar. Así como le estábamos cargando el peso de nuestras emociones a nuestro corazón, muchas veces dejamos que nuestro niño interior cargue ese peso de las experiencias no vividas, no sanadas. Digamos que cuando comenzamos a implementar tenemos que darnos como disfrutar de la elección, disfrutar de la hecha. Y lo que decíamos, o sea, yo creo que tenemos la vida que necesitamos para evolucionar, para evolucionar, o sea, tenemos el primer buscar para evolucionar. Y lo mejor es que muchas veces no los aprovechamos, sino que nos dejamos mucho de eso acá. No los aprovechamos por las situaciones para contarnos a nosotros, porque adultos tenemos que todo es poderoso y que todo es porque lo hizo conmigo. Entonces me parece como si mi padre hubiera hecho su propia memoria, mi padre hubiera hecho yo. Entonces nos quedamos como creando esa responsabilidad de otro. Cuando se habla de la vida, es una responsabilidad personal. Y la mayoría de los seres humanos adultos lo que hacemos es contar al otro y utilizarnos a nosotros. También hemos condenado los amigos con lo que pasó, estamos con cosas internas y muchas veces, como lo digo, hay muchas personas que quedan con sus papás presentes y siguen sufriendo lo que sucedió con sus papás y no se sienten pensar fácil. Pero es como decisión, y cada persona con el propio proceso. Cuando tú tienes el proceso es el tiempo que se quiere demorar y se quiere algo de la vida. Entonces, hablando con algo como el mundo. Entonces, vivimos sin piedra, porque el pasado ya no existe. Muchas veces nuestros papás ya no existen. La posibilidad de ser niños y volver a vivir eso es imposible, ¿cierto? O sea, mientras no vamos consolidando como atraerlo, ¿cierto? Pero igual cuando lo traemos a este momento vamos cumpliendo más diferente, pero se vuelve una forma de poder sanar. Y yo sé que soy de papás, entonces sabiendo que los papás son tan liberales en no sin ser padres perfectos, porque es verdad que yo creo que la dinámica psicológica de los seres humanos genera traumas de vida, en general hasta la sociedad, pues estamos ocupados con aspectos sociales, o porque no pudimos, porque no se hicieron. Entonces, lo que dice también es como no quitarle a las personas ahora la posibilidad de crecer y confrontar, ¿cierto? Porque tengo una cosa que se puede nosotros, y no es mucho. Acá todos tenemos la posibilidad, la fuerza de poder, como ustedes quieran llamarlo, de sanar, de nosotros mismos. Pero hay cosas que nos permiten liberar el conocimiento, también estamos acá. Entonces, como que hay tantas experiencias que determinan nuestra vida, tantas experiencias que piensan, que estamos conmigo. Hay veces que determinan nuestras experiencias y experiencias que determinan nuestra creencia. Entonces, como que estamos viviendo nosotros con nosotros mismos, debemos servir a un lado, que en este momento no están nuestros papás presentes. Y tratamos de como esos estados de equilibrio que nos logramos superar y que nos hace la vida mucho más completa. Entonces, a través de la educación, a cada uno de nosotros víctima de que ya pasó, que ya no hay vuelta atrás, que no responsabilidades. Y acá los que son padres como padres,
también el acto de gozo y de gloria, cada día participa de todo, los acontamientos, los escenarios, hasta poder vivir los procesos, porque si no es muy difícil comprometerse, focalizar a ellos, y ahora que cada etapa que yo viví no te correspondía, lo que necesitaba, porque nosotros estamos viendo hoy, sea algo nuevo que nos corresponde, lo que nos sucede, lo que nos corresponde vivir, para evolucionar, porque no tenemos que estar formando cada vez con pero por eso la vida es demasiado bonita y nos da demasiada forma como para que vamos en duda. Entonces, tenemos que la dedicación en cuanto a la madre, como dice como responsable. Esa palabrita a veces suena tan sencilla, pero ¿cómo nos cuesta, no? Responsabilizarnos de nuestra vida, sí, exacto. El querer responsabilizarme de mi vida, sí o sí, me lleva a que tengo que observarme. Porque si quiero responsabilizarme de algo, tengo que conocer ese algo. Entonces, muchas veces hablamos a nuestros hijos, a nuestra familia, damos consejos de responsabilidad. Y la pregunta que nace en este instante es: ¿qué tan responsables estamos siendo nosotros con nuestra vida? No porque tengas un trabajo, no porque tengas ingresos, no porque tengas una casa o alimentos en tu alacena, eres responsable de tu vida. Estás siendo responsable por tu parte física y te felicito por eso. Pero estás siendo responsable por tu vida, por tus emociones no vividas, no atendidas, por tus pensamientos que a veces, lo que decía Juli, a veces culpamos o responsabilizamos a los demás por lo que yo estoy pensando, simplemente porque nos cuesta entender qué son mis pensamientos que yo mismo puse ahí, porque nadie me pone pensamientos a mí, yo me pongo pensamientos. Yo me pongo posibilidades. Para ir ya cerrando, para los que quieran, nadie nos escribió, no respondieron mi pregunta. Para ir cerrando, para los que quieran aportarnos o respondernos la pregunta o generarnos preguntas, quiero cerrar mi intervención con esta parte, y es que no solamente el niño interior nos está mostrando lo negativo, porque es que eso de negativo y positivo para mi alma no existe. El niño interior nos está recordando aquellas cosas, aquellas sensaciones que nos traen información. A mí personalmente, una de mis experiencias cuando yo pienso en mi niñez, recuerdo mucho, iba de la mano de mi mamá en el centro en Bogotá, tenía, ponle tú, 7 o 8 años, y ver las luces, estábamos cerca al edificio Colpatria, por toda la séptima caminando hacia el norte. Ver las luces de la séptima, ver las luces de los negocios y ver las luces de Colpatria, de los edificios gigantes, para mí me llenó de una sorpresa gigante, me llenó de asombro, un asombro de, ¡oh! Y me sentí pequeño, pero no fue una sensación negativa, como nuestra mente lo puede llamar, sino al contrario, fue, ¡oh! Esto es hermoso. Y no porque las luces fueran hermosas, sino que me conecté con la vida a sentir y asombrarme con la vida. Y me ha pasado mucho recientemente, en los últimos años, en donde tengo ese enlace con ese momento de mi pasado, en donde siento el asombro porque miro las estrellas, o porque veo un paisaje hermoso, o porque simplemente estoy quieto meditando, estoy lavando loza y siento toda la energía y todas las emociones que están transitando por mí, o los pensamientos, y se vuelven como si fuese esos edificios gigantes o esas luces de ciudad enormes
que apantallan a un niño de 8 años. Así me siento. Entonces reconecto con mi niño interior para asombrarme de la vida. Entonces no todas las experiencias del niño interior son negativas, o la mayoría sí, porque no tenemos la cultura, no hemos tenido la cultura en nuestras generaciones de atender esas cosas negativas, precisamente por lo que estaba diciendo al principio. Porque como lo negativo lo rechazamos y decimos, tú no deberías estar viviendo esto, tú solamente deberías estar viviendo cosas bonitas, tú yo no sé qué, y rechazamos eso, entonces terminamos rechazando eso negativo y acumulamos eso que estamos rechazando para que en algún momento la vida, como es tan bondadosa, nos dice, ok, lo guardamos para cuando estés listo, lo vives. Entonces tenemos muchas cosas acumuladas del niño interior, pero la gran mayoría de esas son cosas no tan agradables, son cosas que nuestra mente llama negativas. Pero también dentro de esas cosas negativas también hay cúmulos de cosas agradables. Hacer eso es como, a mí me encanta a veces, yo tengo un par de maletas en donde tengo dibujos de cuando era niño y pintaba y fotos de cuando era adolescente. Y a veces me gusta abrirlas y ver y conectarme con esa época de mi vida. El llamado del día de hoy es que hagas eso mismo, que conectes con esas maletas viejas que tienes, las abras, las desempolves y las liberes. Que si ves que si ves emociones de niño, de asombro, de maravillarte con lo que conocías, con tocar la mano de tu mamá, con que tu mamá te abrazaba, o tu primera relación sentimental cuando bueno, de pronto a nosotros nos tocó relaciones sentimentales a los 15 años, ya no éramos tan niños. O el hecho de que tu hermano, tu hermana te decía una palabra bonita, o te daban un chocolate, esas emociones bonitas también están ahí como utilidad, como fuente de información que nos puede nutrir y nos están enseñando, es nuestro maestro que nos está enseñando a ver la vida con esa capacidad de asombro. Porque muy seguramente cuando niños valorábamos mucho más esos pequeños detalles. Ahorita nuestra mamá, nuestros hermanos nos dicen una palabra bonita y la dejamos pasar. O no tiene tanta validez como cuando éramos niños. Entonces el llamado y la invitación es a que saquen esas maletas viejas y las atiendan, sin intentar juzgarlo, ay, esto es negativo, esto es positivo, me quedo solamente atendiendo lo positivo. No, saquen todo y sopésenlo, libérenlo, siéntanlo. Hola Richie, dale. El audio. Hola. Genial. Dale.
sobre eso. Creo que es esto que debemos enfocar en nuestros padres y hicieron su trabajo como decía Marín, todos hacemos un trabajo a la manera como creemos que estamos haciendo bien. Algunos somos educados en nuestra vida antes, era muy difícil, muy diferente a lo que se vive hoy en día. Hoy en día tenemos facilitar la vida a los hijos, a los nietos, a todos los facilitadores de la mejor manera. Luego tenemos que vivir estas propias experiencias que son las que hacen crecer, de las cuales se aprende, de las cuales se cae, pero se saca eso, se levanta y sigue adelante, y de ahí el comportamiento para seguir avanzando, para seguir creciendo. Ese trabajo que preguntas de la parte de la mariposa, eso es no cortar el mensaje hacia la persona, enfocar en mí. También no activar ese interior, pero no verlo en las cosas malas, sino ver como un cuadro reflejado en nuestra vida de qué fue lo que aprendí de cada experiencia, a qué nos llevó, qué estamos viviendo hoy en día. Compartir todas las comunicación, esa creencia, inseguridad o los miedos, las incapacidades, las frustraciones para sanarse por sí mismo. Creo que eso es lo fundamental de saber vivir y mantenerse en el interior por siempre. Muchas gracias por permitirme compartir. No, solamente gracias a Glorita por contarnos su experiencia y muy nutritiva para todos. Yo creo que eso, justamente como hablábamos con Carlos hace 8 días, que decía, yo sigo mi intuición y quiero hablar, es la muestra de cómo ese camino hacia adentro va floreciendo, de que ya se van conectando, se conectan con lo que hay dentro y pueden expresarlo con libertad, sin miedo, sin inseguridades, como lo decía Glorita, y la verdad te agradezco mucho por eso.
O, Hola, Ley, hace rato no te veía, bienvenida nuevamente. Bueno, mira, esto es importantísimo y te agradezco mucho que lo pongas sobre la mesa porque caemos en ese error. Yo no tengo un hijo en el cielo como les he contado, pero no tuve la oportunidad de criarlo, pero sí tuve la oportunidad de criar a 5 sobrinas en diferentes etapas. Y caemos en el error de la mariposa, de queremos que vivan una vida así, ¿sí? Color de rosa, que todo sea bonito. Entonces queremos que no se esfuercen para abrir el capullo, nosotros se los abrimos por ellos. Y de eso no se trata. Si la vida puso ese camino en donde tus hijos son niñas, si no estoy mal, ¿cierto, Ley? Dos niños. Si tus niñas ah, están viviendo lo que están viviendo, de pronto llamémoslo así, no sé si de pronto me salgo un poquito, padres separados, es porque así debía ser, porque están aprendiendo algo, ellas, que necesitan aprender. Bueno, más que necesitar, que, que es parte de sus propias vidas. ¿M? Que en tu caso no fue así, ok, genial, es lo que estaba para ti dentro de la vida que estás viviendo. ¿M? La vida de ellas va a ser muy distinta a la tuya, por ende necesita otras herramientas. ¿M? Tú no puedes decidir sobre qué herramientas les vas a dar a tus hijas, porque quien da las herramientas es Dios o la vida o el universo, como quieras llamarle, ¿sí? Él está en control absoluto. Que nosotros querramos meternos, eso es como, ah, veía un caso de un video en estos días en redes sociales, de una perrita que tenía su cachorrito, estaba herido, creo que lo había cogido un carro, alguna cosa así, y comenzó a llamar a los humanos y llegó un humano a atenderlo y él quería llevarlo obviamente para atenderlo, pero no lo dejaba, la perrita no lo dejaba atenderlo. Y a veces nos pasa eso, pedimos que Dios tenga el control, pero no lo dejamos obrar, porque creemos que nuestra mentalidad es la mejor para nuestros hijos, y en realidad no es así. Lo que estabas viviendo, lo que están viviendo tus hijos, es lo perfecto. Tú como madre, nosotros como padres, como guías, porque somos guías de esas eh, personitas, esos seres que están experimentando, están llegando a este planeta a experimentar una vida humana, como nosotros ya tenemos un recorrido, nosotros somos como esos guías para ellos, no solamente con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los niños que nos podemos cruzar, somos guías para ellos. Lo que podemos es llevarlos hacia ellos. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Para que ellos se reconozcan. No decirles, tú no deberías, lo que decía hace un rato, tú no deberías estar viviendo esto. No, lo están viviendo.
denles la libertad de que lo vivan, no les cohíban lo que ya están viviendo. Al contrario, permítanles y denles el campo, la confianza y el espacio para que ellos se sientan en la libertad de vivir lo que están viviendo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Preguntas, ¿cómo te estás sintiendo? Esa es la pregunta que a veces nosotros terminamos respondiendo con cliché o con monotonía, ¿no? Bien, 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 bien. Siempre respondemos, ¿cómo te sientes? ¿No? Bien, ¿cómo estás? Bien. O con pensamiento, exacto. Y eso pasa muy a menudo. Yo le pregunto a las personitas que estoy en acompañamiento, ¿cómo te sientes? No, yo no sé qué tal, y me narra una cantidad de cosas de sus pensamientos. Yo no, pero esos son tus pensamientos, dime tú cómo te sientes. Entonces, llevar al niño a que descubra sus emociones en medio de esa experiencia. Ahorita se puede, para ti, que es tu miedo, que es llamémoslo ahí, hasta ahí, miedo, a que ellos tengan alguna, ¿cómo llamarlo? Dificultad por la experiencia que están viviendo, es tu miedo. Responsabilízate tú de tu miedo, porque tú quieres una vida color de rosa para ellos. Y como, entre comillas, no está sucediendo bajo tu prisma mental, no está pasando, tu mente te está diciendo, yo quiero hacer algo para que esto no sea así. Atiende eso, atiende esa responsabilidad, responsabilízate de ese miedo que estás teniendo, para que así puedas acompañar su emoción, que muy seguramente, y me ha pasado, lo digo por experiencia, los niños no lo sufren tanto como lo sufre uno. Entonces tú le puedes estar preguntando a tus hijos, ¿te hace falta? Sí, pero está bien. ¿Mm? Dale. Pero mira, mira y mira, ten mucho cuidado con eso, porque es que ella, como tú me lo estás narrando, ella se está responsabilizando de no de lo que ella está sintiendo, sino lo que le gustaría que estuviese pasando. Entonces ya la estamos formando a acomodar lo de afuera para sentirme bien adentro. Y la vida no se trata de eso. No es de que yo acomodo afuera todo lo que está sucediendo afuera para que cuando ya tenga mi casa, cuando ya tenga mi carro, cuando ya tenga mi viaje, cuando ya tenga, ahí sí voy a ser feliz. No, no les enseñemos eso a nuestros hijos. Es de que nos atendamos lo que está sucediendo adentro y ahí, en ese atendernos, encontramos la felicidad. Entonces, en este caso, simplemente tú le dices, ok, eso es algo que no está sucediendo, pero dime tú cómo te sientes con lo que sí está sucediendo. Y entonces ella te puede decir, y de pronto al principio te va a seguir respondiendo con pensamientos, pero llévala a que reconozca su emoción. ¿Mm? Si se siente triste, ok, que reconozca su tristeza porque no tiene a papá cerca. No pasa nada. No pasa nada con reconocer la tristeza en ese punto, porque justamente en ese punto es donde se puede sanar. ¿Sí? Porque si no reconoce la tristeza que quizás está viviendo, no sé, simplemente estoy suponiendo, que quizás puede estar viviendo porque papá no está cerca, entonces esa herida va a sanar en falso. Y dentro de unos 20 años, entonces ella va a tener que ir a los talleres de niño interior para sanar el que no atendió la tristeza de no tener a papá aquí. Pero tampoco es que esté mal. Si lo que decíamos, o lo atiende ahorita o lo va a atender más adelante. Genial que lo pueda atender ahorita, con el conocimiento que tú tienes, con el estado de conciencia que tú tienes, con la expansión de conciencia que tú tienes, que le pueda servir de compañera, más que de mamá, de compañera de vivir esa emoción. Entonces, llévala y pregúntale cómo te sientes. Que no te responda, bueno, si te responde con pensamientos, ilústrale que eso es un pensamiento y que eso es algo que no está sucediendo, pero que ella observe qué es lo que sí está sucediendo dentro de ella.
que si se siente, no le pongas tampoco palabras, ¿no? No le vayas a decir, ¿te sientes triste? Porque entonces su mente va a decir, sí, me siento triste, por más de que no esté sintiendo tristeza, porque quiere responder. No le pongas palabras. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esta situación, con papá lejos? Y las primeras respuestas van a ser pensamientos, pero entonces llévala a que reconozca eso como pensamientos y que vaya y esculque y se sienta cómo está, porque de pronto puede que esté en paz, pero sus pensamientos no están en paz. Y son dos cosas distintas, ¿no? La paz interior, la paz real, no es la misma paz de los pensamientos, porque yo siempre estoy en paz, pero mis pensamientos pueden estar así creyendo que las cosas deberían ser así o así, y por ende no están en paz. Pero por dentro yo puedo estar muy en paz. Entonces quizás la niña puede estar en paz con lo que está sucediendo, pero como ha visto de pronto en televisión o con los amiguitos o alguien le ha dicho que no, el papá tiene que estar en casa o qué sé yo, o extraña el papá y quisiera que esté ahí. Ese es el camino, que tú le acompañes el autoconocimiento. Eso no lo enseñan ni en el colegio ni en la universidad. Ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos, que le acompañes en ese autoconocimiento. Y no es en el autoconocimiento de cómo es tu personalidad, cómo es tu cuerpo, obviamente lo incluye, pero no para ahí. El autoconocimiento es que yo pueda diferenciar cuál es mi pensamiento y cuál es mi emoción. Y que mi emoción no es, no es algo eterno, sino que es pasajera, que yo la pueda reconocer, ah, estoy viviendo ahorita tristeza, ya se fue, ah, ahora estoy viviendo alegría, ah, ya se fue, porque así se viven las emociones. Pero para ello, obviamente, tú tienes que hacerlo primero, tú tienes que hacer ese ejercicio primero y reconocer, responsabilizarte de lo que tú estás pensando y de lo que tú estás sintiendo. A ti. Juli, Caro nos quiere también decir algo.
Pero pues obviamente que decido que pues yo soy la que te trae y yo no puedo decir porque trabajo la película para no me hay mucho digamos que ya todo porque yo creo que aprendí a decidir en su vida importante que otra gente lo que no es educada es la salud no es educada aprendí lo que me quiere educar y de ese proceso de entender lo que ellos necesitan, lo que quieren, lo que cuidaban, de que estoy complementaria, porque como por el plato de lo que yo le doy, ahora que estoy haciendo con cuenta, ¿sabes? Y trae un proceso de enseñanza y ese mismo interior que cosas que tiene que vivir con mi creador y con la mujer que ahora con mis hijos, con mis hijos, problemas que me traen, que esa para que porque para que yo creo que la estabilidad, la justicia que se puede para y platico con eso, con mi papá, ahora ya tenemos hijos, yo creo que ahora con los niños lo que quiero es lo que tengo que aprender a porque hay en ellos no lo digo lo que es un proceso mental. Vamos a ver algo a trabajar sobre el equilibrio con acumulador, que no es aplicar, pero es una acumulación de una acumuladora, una y ahora lo otro que va a venir es una parte ¿Qué fue? Genial.
contrario con que nos juega, tener esa carga encima de algo que le pasó a nosotros. Y eso fue lo que yo hice. Y otra cosa que estaba aprendiendo a hacer por mí. No soy todo eso que tantos años fui todo Señor, y quiero que mi vida ahora quiero transformar. Y que si no es que muchas veces Dios me está transformando en una joven persona, porque soy una persona que también conlleva muchas cosas. Soy una persona que va a ser espiritual, que antes no lo era. Y después sale casi como una lista de un abogado para separar no solo el día, pero decir que tuve que tomar esta idea, porque yo no vas a casar, ¿sí? Entonces, cuando estoy un testimonio, pues por favor, uno vive, aprende, uno aprende. Y todo el mundo con conocer, con conocer, sinceramente como persona, acercándose, hablar, perdonándose, diciendo las cosas buenas, las cosas malas, pues yo lo voy a conocer, porque según tantos años está conmigo, yo en estos momentos como personas, amor de la vida está siempre en conocerme, nos ayuda a llevar un principio perfecto de la renovación que es feliz. Y por ello también decidí involucrarme en los procesos de vida para poder aprender y encontrarme lo que fue lo hermano que ahora nos ha dado por ese conocimiento y que para él no está nada posible, solo querer hacer las cosas bien, solo uno no se cometer errores o no es perfecto, que tenemos hijos y tenemos algo en nuestra vida, tenemos muchos años, entonces la vida precisamente y todos nosotros tenemos hijos son pesados, la vida es pesada, entonces tenemos que aportar siempre lo mejor que podamos nosotros para que sigamos de la vida de otras personas. Así me parece muchas gracias por darme la oportunidad de expresarse. Muchas gracias a los dos, Glorita y Richie. Esa pareja es, yo creo que para mí ya está generando un huequito ahí gigante en mi corazón. Ver cómo esa unión nos está enseñando a todos. Esa reunión, llamémoslo, nos está enseñando a todos. Quiero mencionar varias cositas de lo que dice Richie y lo que decía Caro, que me parecen importantes resaltar, ya para finalizar. Palabras que son importantísimas dentro del proceso de Richie y que quiero resaltar es ese, como le enseñaba a Glorita, soltar desde el amor. Más que encontrar un porqué, más que quiero soltar para estar bien, no, soltar, porque es que lo que decía Juli minutos atrás, no tiene sentido que sigamos cargando esas cosas. Simplemente eso, no con un objetivo, simplemente si yo estoy cargado con una maleta pesada, llena de piedras, pues simplemente la descargo, no necesito cargar eso para ser feliz. Y esto me lleva o, llego allí gracias a una honestidad. Y es importante esa palabrita, como decía Richie, fui sincero con Gloria, pero más que la sinceridad con Glorita, lo que él tuvo que hacer primero para mostrarle a Glorita o ser sincero, tuvo que ser honesto consigo, observarse. Y ese es el proceso que él está viviendo de observarse con honestidad y darse cuenta, uy, esto me está pesando y ya no lo necesito en mi vida, lo suelto, punto. Es sencillo, que a veces en la práctica ya no se ve tan sencillo porque, ay, sí, Antonio lo dice y suena sencillo, pero lo voy a hacer y, uy, ¿cómo que soltar? ¿Y cómo? ¿Por qué tengo que soltar? ¿Y qué tengo que observar en mí? Ahí es donde nuestra mente nos complica, pero en realidad el proceso es sencillo y se vive de una manera más alegre y lo estamos viendo con la experiencia de Glorita y de Richie. Y eso me lleva, y lo mencionaba también Richie, el aprendizaje, ¿no? Esto nos lleva a aprender. Y lo mencionaba y hay uno con lo que nos decía Carito, aprendimos o aprendemos y siempre estamos aprendiendo. Gloria mencionaba de que nos volvemos maestros de nuestros hijos y maestros de nuestros padres, pero nunca dejamos de aprender. Un curso de milagros dice y recalca siempre eso. En algún momento comenzamos a enseñar, pero nunca vamos a dejar de aprender. Siempre estamos en ese proceso de aprendizaje. Y
cierro con esta frase que me hizo recordar Carito, precisamente por todo lo que nos decía, porque obviamente todo ese proceso de ver su linaje atrás y ver su linaje adelante, de lo que aprendió de sus papás y lo que está aprendiendo de sus hijos, es, es tremendamente valorable y resaltable, admirable, inclusive como lo hace Carito, y nos enseña mucho que a veces queremos tener grandes gurús, grandes maestros que nos muestre qué es lo que estamos haciendo mal, cuando los mejores gurús, los mejores maestros, los mejores líderes son los que tenemos ahí al lado, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, son esos maestros por excelencia. Y la frase que me hizo recordar fue la diferencia que existe entre la inteligencia y la sabiduría. La inteligencia es aquella que te enseña por medio de tus propios errores. Cuando vamos y cometemos errores, aprendemos, ¿sí? Nos pueden decir, mira, no cojas este camino, pero nosotros vamos y nos metemos en el camino porque no entendemos lo que nos están diciendo y nos caemos, nos lastimamos, nos golpeamos. Ahora sí aprendí que por ahí no es. Eso es inteligencia, aprendiste por medio de tus propios errores. Pero la sabiduría es la que te permite aprender de los errores de los demás. La sabiduría es la que te permite estar en conciencia abierta de que si te están diciendo, mira, por aquí ese camino es peligroso, porque yo fui y me choqué y me estrellé y yo no sé qué, y por ende yo aprendo del error de esa persona. Eso es sabiduría, que no necesito ir y lastimarme, no necesito ir y estrellarme, no necesito ir y chocarme. Ahí estoy siendo sabio, ahí estoy aprendiendo con mucha sabiduría. No necesito ir y recorrer el camino para darme cuenta de que por ahí no es. Y es lo que está haciendo Carito y es lo que está haciendo Richie de escuchar sabiamente de los demás. Porque ninguna es buena, ninguna es mala. La inteligencia es bueno ser inteligente. Bueno, vas y metes las patas, pero aprendiste y estás siendo inteligente. Pero qué mejor que aprender sin necesidad de ir y lastimarte. Y eso es sabiduría. Eso es lo que está haciendo Caro cuando mira a su hijo y se da cuenta de, uy, mi hijo está haciendo esto. Está aprendiendo, entre comillas, del error de su hijo. Y está aprendiendo para sanar él, para sanar ella, perdón, e inmediatamente le abre el camino para que su hijo sane ese tema de acumular o lo que nos mencionaba o lo que sea. Pero la sabiduría está ahí en reconocer eso que está sucediendo fuera para aprenderlo aquí adentro. Muy bonito, muy lindo el encuentro, muy nutritivo, he aprendido demasiado. Como les decía, para mí es un tema, no estoy muy familiarizado con él, pero me encantó aprender de la mano de ustedes. Me alegra mucho compartir estos espacios, estos conversatorios. Eh, Qué rico, definitivamente qué rico escucharles, me hace mucha falta, me llena de mucha energía compartir tiempo con ustedes, nutrirme con ustedes, crecer, evolucionar, expandir mi conciencia al lado de ustedes. Les agradezco infinitamente de corazón, ya vamos cerrando por hoy, creo que no hay anuncios parroquiales, Juli. Sí, sí,
cada vez que nosotros acabamos y decimos, no me importa no tener la razón, y por eso sabemos aprender. O por ejemplo, yo en la primera cuando ahorita me diciendo que tú decías observarte tú, he invitado a observar lo que persona. Entonces, de eso aprendí. Obviamente, como de la observación, a ver qué cambian nuestras posibilidades. Y que yo no sabía todo, porque yo siempre decía, no, yo solo como que hablas, ay, sí, sí, todo eso. Y la primera frase que aprendí así en el corazón entendí que todos los árboles están de y en un montón de aprender a ver todos los que estamos acá, todo lo que voy a estar afuera, que podemos vivir de afuera, del diario, de todo como en este espacio de la vida real, porque nada, muchas cosas que están destinadas a no cambiar. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su energía, su aporte, sus aportes muy lindos y nada, tengan una linda noche, un lindo presente y recuerden siempre respirar en conciencia, cerrar los ojitos de vez en cuando e ir hacia adentro. Cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días. El chat queda abierto para sugerencias de temas y nada, nos estamos hablando en estos días. Cuídense mucho. Chao. Mucho amor, mucha conciencia. Cuídense mucho. Chao.